Bien, buenos días. Buenos días. Espero que estemos muy bien y listos y preparados para continuar con esta historia que podemos llamar una historia de redención, ¿no? Una historia de rescate. Eso es lo que estamos viendo, una historia de rescate. Y vuelvo a enfatizar que es, ¿cuántas historias? Una sola. Una sola historia de redención, ¿no? Miren que aunque hemos visto varios sucesos, sin embargo, todos estos sucesos hacen parte de una sola historia. Es la historia del amor de Dios, es la historia de cómo Dios salva al pecador de la muerte eterna. Muy bien. La última vez entonces estuvimos en Éxodo mirando cómo a través de el Cordero Pascual, es decir, el Cordero sacrificado, Dios salvó de la muerte a los primogénitos de los israelitas, ¿no? Y nuevamente se está haciendo el énfasis de que nadie puede ser salvo a menos de que haya una víctima inocente muriendo por ese pecado, ¿no? Así fue como los primogénitos fueron salvados ese día. Pero también seguimos viendo ese énfasis en el transcurso de ese pueblo antes de llegar a la tierra prometida, porque muchas dificultades se encontraron en el camino. Lo primero que encontraron fue un mar inaccesible de un lado y del otro lado ejércitos de Faraón. Casi que estaba decretada la muerte humanamente para ellos. Sin embargo, Dios abrió camino en donde no lo había. El mar fue herido y esta herida le dio vida a los israelitas. Luego, ante el hambre del desierto, Dios proveyó ¿qué? Maná. Un pan que vimos que tiene unas características muy particulares. Es un pan que viene ¿de dónde? Del cielo, no es producido aquí en la tierra, no es un pan natural, es un pan sobrenatural. Segundo, es un pan que da ¿qué? Vida. Entonces es un pan que desciende del cielo a la tierra y es un pan para la vida. De tal manera que el que de él comió, tuvo vida, ¿no? Muchas gracias, hermanita. Muy bien. Y también vimos cómo milagrosamente de una roca Dios hizo brotar aguas para la sed en el desierto de este pueblo. Y todo esto nos está indicando que el hombre no puede salvarse por sí mismo. Tiene que ser Dios interviniendo poderosa y sobrenaturalmente para que el hombre pueda ser salvo de la muerte. Muy bien, ahora vamos a ubicarnos allí en Éxodo capítulo 19, pues allí quedamos la última vez, Éxodo 19. Éxodo capítulo 19. ¿Estamos allí? Muy bien. Recordarán que la última vez estuvimos mirando los versos 1 al 6. El pueblo entero llegó a un monte llamado el monte Sinaí. Y desde allí Dios se dirigió al pueblo y les dijo que quería hacer un pacto con ellos. Lo último que alcanzamos a ver de este pacto es que ¿quién lo propuso? Dios. No fue el hombre el que propuso este pacto, sino fue Dios. Dios proponiéndole un pacto a este pueblo. Ahora, cuando hablamos de un pacto, la idea básica del pacto es que hay un acuerdo o una alianza entre ¿cuántas partes mínimo? Entre dos partes. En este caso, ¿cuáles son esas dos partes? Dios e Israel. Dios y el pueblo de Israel, ¿no? Pero recuerden que es Dios proponiendo este pacto, una alianza. Vamos a ver los términos de esta alianza, de este pacto que Dios quiere hacer. Ahí, en el verso 5, todo pacto tiene unas promesas. Todo pacto tiene unos compromisos. Y en el verso 5 se alcanzan a notar ya los primeros compromisos. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Éxodo 19, 5. Voy a leerlo a favor de ustedes, si ustedes me van siguiendo ahí. ¿Listos? Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi ¿qué? Mi pacto, vosotros seréis
mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios es el dueño de toda la tierra. Y promete a este pueblo de Israel hacerlo un tesoro especial por sobre todos los demás pueblos, siempre que ellos cumplan los términos del pacto que Dios está proponiendo. ¿Qué tienen que hacer ellos? Según el verso 5. ¿Dar qué? Oído a su voz. ¿Y qué más? Guardar su pacto u obedecer los términos del pacto. Todavía aquí no están especificados esos términos. Solamente se les advierte, la parte de ustedes es oírme y obedecerme. Y la parte mía es yo enaltecerlos a ustedes por sobre las demás naciones. Así que ahí hay promesas, hay compromisos. Todo este pacto lo está estableciendo ¿quién? Dios. Ustedes no notan que el hombre esté proponiendo, mira, yo propongo hacer esto. No, los términos los está dando Dios. El hombre no puede proponerle nada a Dios porque es pecador. Tampoco ustedes ni yo podríamos hacer un pacto con Dios jamás, porque somos pecadores. El ser humano no puede proponerle un pacto a Dios. Así que el pacto es así. Dios se compromete a hacer ¿qué con este pueblo? Enaltecerlo por sobre los demás pueblos. Pero ellos, ¿qué deben hacer? Oírlo y obedecerlo, en lo que Dios va a explicarles ahora más adelante. Sigamos mirando el 6. ¿Qué más promete Dios? Léelo, Gabriela, por favor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien, Dari. Un reino. Muy bien, Gabriela. ¿Pero un reino de qué? De sacerdotes. Esto tiene una implicación importante. Lo que Dios les está diciendo es que ellos, como pueblo enaltecido, iban a ser mediadores. Es decir, que a través de ellos, Dios se iba a comunicar con las naciones. Es un privilegio, ¿no? Es un privilegio enorme. Jairo, es como si en su empresa el jefe le dijera, yo no me quiero entender más con los trabajadores, lo voy a hacer a través suyo. Yo me comunico con usted y usted habla con el pueblo. Eso sería para usted un privilegio enorme, ¿no? Muy bien, guardando pues las distancias de la comparación, Dios le está diciendo a Israel, ustedes van a ser sacerdotes, o sea, mediadores. A través de ustedes me voy a comunicar con el mundo. A través de ustedes voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Así que tienen un gran privilegio. ¿Pero qué tienen que hacer ellos? Obedecer. Obedecer. Oír a sus palabras. Muy bien. Vamos ahora a Éxodo capítulo 20. Exactamente, ¿qué es lo que ellos tenían que obedecer? ¿Qué es lo que ellos tenían que guardar? Bueno, vamos a comenzar por algo que en nuestras Biblias se titula los 10 mandamientos. Muy bien. Los 10 mandamientos hacen parte del pacto que Dios hizo con el pueblo. Entonces vamos a revisar estos 10 mandamientos inicialmente como parte de ese pacto que Dios hizo con ellos. Entonces esos 10 mandamientos son lo que Dios quiere que ellos oigan y obedezcan. Y esa obediencia mostraría que ese pueblo está dentro de un pacto con Dios. Muy bien, entonces vamos a mirar Éxodo 20. Mariana, ayúdanos con los versos 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Está claro que Dios fue el que los sacó de la tierra de Egipto. Pero si ustedes notan, en los 2 primeros versículos, Dios está diciendo que ellos le pertenecen a Él por haber sido Él el que los rescató. Cuando Dios rescata a alguien, no lo rescata para que esta persona siga su vida como si no hubiera pasado nada. Muy bien, cuando Dios rescata a alguien, lo rescata para hacer
de su posesión para siempre. Y por eso, antes de los 10 mandamientos, Dios le dice al pueblo: yo fui el que te saqué de la tierra de Egipto. Pero lo dice en términos de pertenencia, porque dice: yo soy Jehová, ¿tú qué? Tu Dios. Tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Es decir, que ahora ese pueblo le pertenecía a Dios porque Dios lo había rescatado. Y así entonces Dios tiene el derecho de decirles que deben oír y que deben obedecer. Ese es el pacto. Vamos a revisar entonces parte por parte ese pacto. De los 10 mandamientos vamos a revisar el primero, que se encuentra en el versículo 3, Gabriela. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien, ese es el primer versículo. En el versículo 3 encontramos el primer mandamiento. Ese es el primer versículo que habla de los mandamientos. El primer mandamiento está ahí en el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque este pueblo es posesión exclusiva ¿de quién? De Dios. Porque ningún Dios falso los rescató a ellos. Ni ese Dios con cabeza de sapo que vimos, ni el Nilo, ni ese Dios en forma de ganado, ni ese Dios en forma de insecto que había en Egipto. Ninguno de esos dioses sacaron a este pueblo y lo liberaron tan poderosamente y milagrosamente como Dios. Así que Dios les dice: no tendrán dioses ajenos delante de mí. La razón la explicó en los 2 primeros versículos. Yo fui el que los rescaté, son míos y yo soy su Dios. Ahora vamos a mirar el segundo, que está entre los versos 4 al 6. Por favor, Laura. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Todo ese es el segundo mandamiento. Si ustedes notan, es más largo que el primero. El primero es: no tengas dioses delante de mí. El segundo es: no te hagas imaginaciones de lo que yo soy, haciendo cosas pensando que eso soy yo y te inclines a esas cosas. Ese es el segundo mandamiento. Pero son muy parecidos, ¿no? Estos 2 mandamientos, porque los 2 hablan de idolatría. ¿Sí lo notan? Los 2 mandamientos hablan de idolatría. El primero: no tengas dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te hagas cosas físicas, no te hagas ninguna forma de mí, imaginándote que eso soy yo, ni te inclines a eso, ni adores eso, ¿sí? Y un problema de las personas después del pecado ha sido tratar de imaginarse cómo es Dios, quién es Él, cómo se revela Dios. Miren, después del pecado, todos nosotros nacemos incapaces de saber cómo es Dios, y por eso es que Él tiene que buscarnos a nosotros, para nosotros llegar a saber quién es Él. Pero cuando Él no busca a un ser humano, ese ser humano crece creyendo que Dios es esto o aquello. Por eso es que hay tanta idolatría visible en el mundo. También hay idolatría invisible en el corazón, pero hay una idolatría visible. Personas adorando a otras personas, personas adorando objetos. En fin. Entonces, ¿cuál es la diferencia básica entre los 2 primeros mandamientos? En el primero se prohíbe que este pueblo de Israel tenga otros dioses. Pero en el segundo se prohíbe que este pueblo adore a Dios como se lo imagine. No pueden imaginarse cómo es la adoración a Dios. Es decir, ellos no pueden decir: yo me imagino que Dios puede ser adorado a través de un becerro de oro. O yo me imagino que Dios puede ser adorado prendiendo fuego de esta manera. No, Dios prohíbe en el segundo mandamiento que las personas que se acercan a Él, este pueblo, lo adoren con lo que se imagina.
Es decir, que en la adoración a Dios está prohibida la Imaginación. porque somos pecadores y nuestra imaginación no es pura, está afectada por el pecado. Es decir, que nuestra imaginación siempre va a tener conceptos errados de Dios. Por eso necesitamos que Él se nos ¿qué? Revele. Que Él nos explique cómo es Él, que Él nos explique cómo es que Él quiere ser adorado para así hacerlo y obedecerlo, y no imaginarnos cómo es que Él es adorado. Por eso es que Caín es un buen representante de las personas que dicen: yo me acerco a Dios a mi manera. Eso es lo que está prohibido en el segundo mandamiento. Nadie tiene derecho a acercarse a Dios a su manera, solo como Él lo ha establecido. Entonces, recuerden ustedes a Abel y a Caín. Dios había dicho que el hombre por su pecado debía morir. Ahora, ¿quién de los dos se acercó así? No con su imaginación, sino como Dios había establecido. Abel. Abel, porque él ofreció un cordero que muriera en lugar del pecado. Pero ¿recuerdan que ofreció Caín? Frutas, tal vez, ¿no? Frutos de la tierra, tubérculos tal vez. No sé exactamente qué, pero frutos de la tierra. Pero Dios no había ordenado eso. Dios no había dicho que esa era la manera en que el pecador iba a ser perdonado y aceptado por Dios. Así que, ¿quién se acercó de acuerdo con su imaginación? Caín. Caín. ¿Y quién se acercó de acuerdo con la revelación mandada? Abel. Abel. Y noten que solo Abel fue aceptado y Caín fue rechazado. Así que el segundo mandamiento es una ampliación de esta verdad, de que el hombre no puede imaginarse cómo es que Dios debe ser adorado. El hombre no puede imaginarse cómo es que debe acercarse a Dios. Esto tiene que determinarlo ¿quién? Dios. Y todo lo que hemos visto hasta aquí es que solo Dios puede salvar al pecador. Solo Dios puede decirle qué hacer para ser salvo. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba encerrado entre el mar y entre los ejércitos de Faraón, tal vez algunos pensarían: ¿cómo me salvaré? ¿Cómo me salvaré? ¿Cómo me salvaré? Tal vez alguno pensaría: ¿será que hacemos una barca? ¿Será que construimos un artefacto que nos ayude a pasar por familias? Nada de lo que se hubieran imaginado los hubiera salvado. En ese momento solo Dios podría salvarlos, y así lo hizo. Pero nada de lo que ellos se hubieran imaginado hubiera podido salvarlos. ¿Qué tal si hubieran pensado: bueno, salvémonos enfrentando a los ejércitos de Faraón? Hubieran muerto todos. O nadando, hubiera sido imposible pasar nadando, todos. Así que el único que podría salvarnos es Dios. Así que este segundo mandamiento nos habla de eso, de que Dios puede ser adorado solamente como Él lo ordena, como Él lo dice, y que el hombre no puede imaginarse cómo adorar a Dios, cómo acercarse a Dios. Vamos al tercer mandamiento. Versículo 7. Jairo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Muy bien. En el tercer mandamiento, que está en el versículo 7, se le prohíbe al pueblo de Israel tomar el nombre de Dios con ligereza, o en vano, con ligereza, sin darle el sentido que tiene el nombre de Dios. Así que lo que Dios está ordenando al pueblo de Israel con este mandato, con este mandamiento número 3, es que cuando ellos mencionen a Dios, lo hagan pensando en quién es ese Dios que están mencionando. Que le pongan el sentido cada vez que dicen Dios con sus labios, que le coloquen el sentido que debe tener esa palabra, el peso que debe tener esa palabra. Y ahorita vamos a ver algo más de eso. Así que está prohibido para el pueblo mencionar a Dios sin pensar en Dios.
Ya vamos a mirar algo más de eso. O sea, no jurar en nombre de él, pues ponerlo de... Ahorita lo miramos con más detalle. Y vamos a mirar el cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento. Que está entre los versos 8 al 11. Jairo, ayúdenos con los versos 8 al 11, por favor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás... Uy, ¿eso para eso? ¿Es el 20? Del 8 al 11. Sí, pero ¿el 20? Eso, 20. Sí, ahí está bien. Ese era. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien. El cuarto mandamiento, el pueblo de Dios tenía el mandato de separar un día, el séptimo, para descansar, para reposar. Y en ese día, todo ese reposo era un reposo ¿en quién? En Dios. Era un reposo para dar gratitud a Dios por la creación de esos 6 días, por la provisión que viene por esa creación de Dios. Era un día de reposo, es decir, un día de descanso, de descansar el alma, el cuerpo. ¿En quién? En Él. Era un día en el que Dios quería bendecirlos, viendo a su pueblo, reposando y descansando en Él. Esto no es muy común en nuestra sociedad actualmente, que quiere estar trabajando todos los 7 días de la semana y produciendo. Y por eso la economía cada vez va decayendo. Nosotros duramos 45 minutos como mucho en el día. Es correcto. Eso porque lo escuchamos acá. Así es. Muy bien, Jairo. ¿Y cuál es el sexto día? Porque en unas partes lo hacen el sábado y el domingo. Sí. Creo que no vamos a dar esa discusión en esta clase, porque ese es un tema muy amplio que vamos a tratar los domingos, el otro año. Ese tema va a quedar muy claro, entonces les animo a que estén muy pendientes de ese tema, ¿no? Ahora vamos a concentrarnos en que Dios dio unos mandamientos que el pueblo tenía que oír y obedecer. ¿Listos? Muy bien. Ahora quiero que hagamos un análisis de esos 4 primeros versículos que vimos. Recordemos, el primero: no tendrás dioses no tendrás dioses ajenos ajenos delante de mí. El segundo, podríamos decirlo: no adorarás a Dios de acuerdo con tu imaginación. El tercero: no tomarás no uses con ligereza el nombre de Dios. Y el cuarto: guarda un día de descanso y de reposo para Él. Ahí están los 4, ¿listos? Muy bien. Recuerden que este pacto se establece sobre la base de que Dios promete hacer unas cosas con este pueblo maravillosas, siempre y cuando el pueblo oiga y obedezca estos mandamientos. Esto es muy, pero muy importante. Son estos primeros 4 mandamientos que el Señor ordena al pueblo. Ahora, si tuviéramos que pensar en nosotros hoy, frente a estos 4 mandamientos, quisiera que pensáramos cuántos de esos mandamientos nosotros guardamos, cuántos de esos mandamientos obedecemos. Si tuviéramos que pensar en nosotros, que nosotros somos ese pueblo que está allí en el Sinaí, ¿cuántos de esos mandamientos nosotros guardamos? A ver, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese primer mandamiento, entonces, nos habla de que hay una variedad de dioses que una persona pudiera tener y adorar. Uno piensa por lo general que esos dioses son estatuillas, y que son objetos de madera, objetos de oro, objetos de plata, y es verdad. Como vemos en la Biblia muchas veces, falsos dioses tomaron esas formas, pero a veces hay dioses que no son visibles, sino hay dioses que están en el corazón. Por ejemplo, cuando uno mira más
por los intereses económicos, incluso despreciando lo que sabemos que es bueno y ordenado por Dios, ya hay un ídolo donde En el corazón. A veces un hijo o una hija pueden ser un ídolo, cuando son lo más importante en nuestra vida por sobre Dios. A veces uno dice, no, Dios es lo primero, pero nuestros hijos a veces nos hacen cambiar nuestra adoración a Dios. Ahí hay idolatría. A veces un padre o una madre pueden ser dioses. Para algunos el Papa es un dios. Para otros los pastores son un dios. Para otros ciertas religiones son su dios. Para otros el trabajo, mi trabajo, y mi trabajo, y mi trabajo, ese es su dios. Para otros el WhatsApp es su dios. Para otros el Facebook es su dios. Para otros su computadora, qué sé yo. Cada cosa puede ser un dios. Para algunos otros el televisor puede ser un dios. Cuando el televisor logra, por ejemplo, que en la noche nosotros no tengamos tiempos de compartir la palabra en familia, ahí hay un Dios. Porque es más interesante lo que vemos en el televisor que regocijarnos en familia delante de Dios. ¿Ven la amplitud de este mandamiento? Quisiera que pensáramos, si nosotros fuéramos el pueblo de Israel, ¿hemos cumplido este mandamiento? Ahora el segundo. No te imagines cómo adorarme. No te hagas imaginaciones de cómo adorar. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos acercado a Dios pensando que esa es la manera de acercarnos a Dios sin haberlo comprobado en la Escritura? Muchas cosas podemos hacer nosotros que creemos que así deben ser sin siquiera saber en dónde la Biblia dice eso. Cuando usted ha hecho eso, usted ha violado el segundo mandamiento. Cuando hace cosas sin saber si están en la Biblia o no. Cuando usted confía más en que un pastor lo dijo, o cierto líder en la televisión lo dijo, o cierto religioso en la televisión lo dijo, pero no lo comprueba usted por la Biblia, entonces usted está haciendo cosas que su imaginación le da para acercarse a Dios sin comprobar si Dios lo dijo así. Caín. Así que cuántas cosas de nuestra vida son así. Ni siquiera sabemos si es así que Dios quiere ser adorado, sino que se nos ocurre y nos parece bien que así debe ser Dios adorado. Así que ¿qué piensan de ese segundo mandamiento? ¿Lo hemos violado? Ahora, tercer mandamiento: no tomes el nombre de Dios con ligereza. Voy a hacer un pequeño ejercicio. Laura, pregúntame. Andrés, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Acabé de decir Dios, porque esta es una frase común. Gracias a Dios. Jairo, pregúnteme. ¿Mañana se va de viaje? Mañana te haga viaje, pastor. Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere. Otra vez acabo de decir que Dios. Estoy martillando una puntilla en la pared y me machuco. ¡Ay, Dios mío! Otra vez Dios. Y como todo el mundo dice Dios. Hasta los ateos dicen Dios. Todo el mundo usamos el nombre de Dios como si fuera una frase de cajón, un cliché, una muletilla. Y el nombre de Dios está siendo usado con ligereza. Si en verdad quisiéramos usar el nombre de Dios como Él lo mandó en el tercer mandamiento, vuelven a hacer la pregunta. Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ahí no se usaría el nombre de Dios en vano. Porque en el momento que decimos Dios, estaríamos pensando en Él y que de verdad, gracias a Él, estoy bien. ¿Pero hacemos eso? No. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios se nos volvió una vanidad, una ligereza. Podemos usar el nombre de Dios aquí y allá y no nos importa. Que Dios te bendiga. Eso ya es común. Correcto. Muy bien, Luzana. Hasta los vallenatos. Sí, porque antes Hasta el reggaetón. no, uno nunca oía esa palabra. Y ahora todo el mundo uno le dice algo y le dice Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga y gracias a Dios. Dios lo bendiga y gracias a Dios. Este es Pero un antes, tiempo en el Dios que lo el nombre de bendiga Dios... no se usaba. Así es. Y ahorita todo el mundo lo usa. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga.
Este es un tiempo, Luz Dani, en el que el nombre de Dios está siendo tan mal usado, aún por aquellos que nos llamamos su pueblo. Está prohibido. Es el tercer mandamiento que Dios le dice a Israel: no hagas esto. No uses mi nombre con ligereza. No uses mi nombre en vano. Pero es un mandamiento que tristemente hemos también violado. Ahora el cuarto: guardar un día para la exaltación, un día, no 45 minutos, un día para disfrutar de Él, descansar de 6 días de trabajo, para dar gracias a Dios en familia, individualmente, por su creación, por su poder, aún este pueblo por la redención, por haber sido salvados de la muerte en Egipto. Pero nosotros, 45 minutos, dijo Jairo, y ya queremos irnos a qué? A comprar, a vender, a trabajar, a hacer cosas. Es tal vez el mandamiento más violado y tal vez uno de los que ha traído más desgracia a las naciones. El cuarto mandamiento. Vamos a ver los 6 últimos. ¿Y por qué los separé así? Porque estos 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios y yo directamente. ¿Sí ven? ¿Lo notan? Todos esos 4 tienen que ver con Dios directamente. Ahora, los otros 6 tienen que ver con el prójimo directamente. Con Dios también, pero directamente con el prójimo. ¿Por qué? Porque ya el quinto mandamiento lo encontramos en el verso 12. Luz Dari. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Ahí se habla de los primeros prójimos sobre los cuales se da un mandato. ¿Quiénes son? Los La padres. familia. La familia. Y están ahí mencionados el padre y la madre, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Hay hijos que piensan que honrar a padre y madre es darles una ayuda económica solamente. O hay hijos que piensan que honrar a padre y madre es solamente obedecerlos en lo externo. Resulta que la palabra honra toca todo el ser. Es honra física, pero también es honra en el corazón. Es decir, que cuando un hijo obedece a su padre y a su madre, obedece un mandato, en la práctica, en el hecho, obedece. Pero por dentro está diciendo: qué viejo tan mamón. Esta mujer me tiene aburrido. Eso no es honrar a padre y madre. Dios está viendo eso. Eso no es honrar a padre y madre. La honra a padre y madre es tanto física como en el corazón. De tal manera que cuando el padre da una orden que parece cruel, que parece injusta, la honra verdadera en el corazón diría: es una orden de mi papá y está perfecta, está muy bien. ¿Ustedes creen que somos así? Entonces no hemos obedecido como Dios demanda ese mandamiento. ¿Qué tal el sexto mandamiento? 13. ¿No qué? No matarás. Alguna vez hablamos de eso allá en la casa de Jaime y Yudari. No matarás, ¿sí? Cuando uno lee este mandamiento, las personas se imaginan que matar es darle 6 tiros a una persona, o un tiro en la cabeza fatal, o meterle una puñalada a alguien mortal, y que eso es matar. No, eso es parte de matar. Pero la Biblia enseña que matar es algo mucho más amplio. De hecho, quiero que vayamos a Mateo, capítulo 5. La salvación no es muy facilita. Mateo, capítulo 5. Jairo, ese comentario que usted acaba de hacer, téngalo en mente. Téngalo en mente, porque vamos a estarlo analizando. Como un libro de John MacArthur, difícil de creer. Correcto. Así que, Jairo, tenga en mente, por favor, ese comentario que usted acaba de hacer. La salvación no es tan facilita. Entonces, vamos a ver. ¿Listos? Mateo capítulo 5, verso 21. Voy a leerlo a favor de ustedes. Mateo 5, 21. ¿Estamos allí? ¿Sí estamos ahí? Muy bien. El verso 21 dice así:
oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿no qué? Matarás. No matarás. Eso es lo que estamos revisando en Éxodo 20, que el Señor ordenó, séptimo mandamiento, no matarás. Es un mandamiento que favorece al prójimo, por eso no hay que matar. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se ¿qué? Enoje contra su hermano, también es culpable de ¿qué? De juicio. Así que para Dios, matar a una persona físicamente o enojarse con ella es exactamente igual de condenable. El mismo juicio. ¿Cómo es posible? Humanamente no. Humanamente matar a una persona tiene unas consecuencias más graves que enojarse contra una persona. El asunto es que cuando alguien mata a alguien, ese asesinato físico comenzó siendo un enojo. Por eso Dios considera que el enojo ya es un homicidio. Ahora, entre los hombres las consecuencias son diferentes. Si yo me enojo con Laura, a mí no me mandan a la cárcel por eso. Pero si yo mato a Laura, sí. Humanamente las consecuencias son diferentes. Pero a los ojos de Dios, la consecuencia es la misma. No hay diferencia entre un enojo y un homicidio físico. Porque juntas cosas en la Biblia y para Dios son consideradas un homicidio. Por eso Dios dice, el que mata es culpable de juicio, pero el que se enoja, igualmente. Sigamos leyendo. ¿A qué juicio se refiere? Sigue diciendo, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, o estúpido, o tonto, esa es la idea, ¿no? Fatuo, estúpido, torpe o tonto. ¿Qué dice? ¿Quedará expuesto a qué? ¿Al qué? Al infierno de fuego. Infierno de fuego. Así que, ¿a qué juicio se refiere este versículo? Al eterno. Al juicio eterno. Por favor, quiero que pongan mucha atención a lo que aquí está diciendo Dios. Por favor, esto es muy importante. Lo que está diciendo Dios, y Jairo aquí tiene sentido su frase, es que por un solo enojo, Dios manda a una persona al infierno, aunque nunca haya matado. Pregunto, ¿ya han tenido su primer enojo en la vida? ¿Cuántas veces no? Contra alguien. ¿Qué vamos a hacer frente a este versículo entonces? Por eso es importante que no perdamos la próxima lección el próximo domingo. Por favor, para aclarar bien esto. Es muy importante esto. Lo que ustedes están viendo aquí es lo que dijo Jairo. La salvación entonces, si dependiera de mí, es difícil. Vamos a decir algo más el próximo domingo, más que difícil. Hay algo más que difícil. ¿Cómo es posible que si me enojo, entonces soy expuesto al lago de fuego, al infierno eterno, a la condenación eterna? Un solo pecado, porque es uno solo. Pero miren ustedes lo que pasó con Adán. ¿Cuántos pecados cometió Adán para que viniera la condenación a todos y la muerte? 5.000, 30.000, 1.000.000 de pecados. Un solo pecado trajo la condenación al mundo. Dios es tan santo que un solo pecado lo arruina todo. Así que vamos pensando en esto. Acompáñenme en la primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Muy bien, compártanlo, por favor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Muy Y bien. sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así es. Todo aquel que ¿qué? Aborrece.
que aborrece ¿a quién, Jairo? A su hermano. Ajá, Es homicida. eso dice el verso 15, ¿no? Primera Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su prójimo es homicida. Y ese aborrecimiento ya se explicó en Mateo que es enojo. Noten que el aborrecimiento también es tomado por Dios como un auténtico homicidio. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Así que hemos violado el no matarás. Pero es que aborrece, por ejemplo, yo aborrezco por mucho tiempo, después por un momentico ya le ha pasado a uno. Pero si aborreció, ya cayó en el pecado. Que a uno aborrece por un momentico y después. A eso se refiere Juan, el que aborrece así sea un minuto. Si ya aborreció, es pecado. Está condenado eternamente. Por eso, otra vez la frase de Jairo. Ténganla ahí presente. Vamos a explicarla más el próximo domingo. Hoy quiero que nos relacionemos con los 10 mandamientos. Esto es lo que Dios le está diciendo al pueblo que tiene que oír y obedecer. Pero así, explicado como la Escritura lo está mostrando. Bueno, vamos a Éxodo nuevamente. ¿Dónde? A Éxodo. ¿Dónde estamos? Éxodo 20. Si tienen cintica, siempre pónganla ahí en Éxodo 20 porque siempre vamos a estar yendo y viniendo aquí. Vamos a mirar el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Muy bien, Gabriela, ¿cómo dice? No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Este es un pecado ¿En dónde? en el versículo 14. Este es un pecado que habla de infidelidad. La infidelidad. Particularmente se entiende desde el punto de vista del matrimonio. Infidelidad matrimonial. Aquí en el Antiguo Testamento este mandamiento tiene otras connotaciones, pero por ahora vamos a mirar una que es muy clara para nosotros: infidelidad a un pacto matrimonial. ¿Listos? Bien. Volvemos a Mateo capítulo 5, ponemos ahí una cintica porque vamos a volver a Éxodo 20. Vamos a Mateo 5. Manuel nos ayuda con la lectura de Mateo 5, 27 y 28. Cuando todos lo tengamos. Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ese es el mandamiento que estamos revisando. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Notan? Noten que Dios está diciendo que los mandamientos no solo son de obediencia externa, sino también interna en el pensamiento. Por eso, no matarás no solamente se refiere a un acto físico, sino a un acto interno. No te enojarás, no aborrecerás a tu prójimo. Ahora el adulterio. Pueden que haya personas que jamás hayan sido infiel a su pacto matrimonial, pero tal vez en su corazón han contemplado a otra persona que no es su esposo o esposa, y Dios dice aquí que eso ya es considerado como un adulterio. Así que Dios lo que está diciendo es que sus mandatos deben ser obedecidos perfectamente, tanto en lo externo como en lo interno. ¡Cuán difícil! Pero más que difícil. Jaime. Bueno, por ejemplo, yo codicio la plata del hermano que tiene mucho. Uy, yo quisiera tenerla. Bueno, pasa una dama o un hombre, yo codicio ¿qué? ¿Codicio y qué? A la mujer. Pero es que me parece, pasa cualquier mujer y uno, si la mira es codiciar. ¿Sí? Pues mirar codiciosamente. Y usted sabe cuándo una mirada es codiciosa y cuándo no. Por ejemplo, cuando usted mira a una mujer, porque usted está acordando, uy, esta mujer se me parece a alguien, es una mirada codiciosa, pero usted sabe cuándo hay una mirada codiciosa. Usted lo sabe en su corazón, uno no desconoce eso. Lo que Dios está diciendo allí en Mateo 5 es que
Él quiere que se obedezcan sus mandatos, no solamente en lo externo, sino en lo Interno. interno. Y que en lo interno se puede desobedecer esos mandatos tanto como en lo externo. No hay diferencia. Ahora, Éxodo 20, 15. Octavo mandamiento, Laura. Éxodo 20, 15. No hurtarás. No hurtarás, no robarás. Cuando uno ve noticias, uno se siente abrumado de los atracadores, ¿no? Se siente abrumado de los políticos que roban, ¿cierto? Se siente abrumado de los fleteros que azotan al prójimo que sale del banco, en fin. Pero uno no se indigna de uno mismo cuando en el trabajo le dicen a uno: mire, usted va a trabajar 8 horas y tiene 1 hora de almuerzo. Uno no se indigna cuando el jefe se va y, habiendo contratado uno 8 horas diarias de trabajo, uno empieza a hacer otra cosa, apaga el celular, empieza a hacer una tareita personal, empieza a hacer un favor a alguien que no estaba contemplado dentro de ese contrato. Mientras el jefe no vea, no hay problema. Eso es ser tan ladrón como darle puñaladas a una persona para quitarle el celular. Robar es robar, sea poquito o sea mucho. Es tan ladrón el que quita dinero con un arma de fuego como el que hace algo en su trabajo para lo cual no fue contratado. Es tan ladrón como el que acepta 50 pesos de vueltas de más en el bus y no los devuelve. Y es tan ladrón, dice Efesios, el que trabajando con sus manos no comparte para el necesitado. Eso dice Efesios. Deja de hurtar, dice en Efesios. Más bien, haz con tus manos lo que es bueno para que tengas que compartir con los que padecen necesidad. O sea que cuando uno deja de participar a otros de las bendiciones, uno está robando algo que no nos pertenece, porque Dios nos da la abundancia para también dar y compartir. Así que hay muchas formas de robar, pero uno se indigna de los ladrones que uno ve ¿dónde? En la televisión, en las noticias del mediodía, en las de la noche, ¿sí? Y uno no se mira a uno mismo cómo uno ha sido un ladrón. ¿No? Si uno puede escaparse al jefe del trabajo y no trabajar todo lo que se contrató, mientras no vea, no hay problema. 1 hora de almuerzo, nos tomamos 1 hora 5, esos 5 minutos son un robo a la empresa. Ahora, yo no estoy diciendo que las jornadas no sean extenuantes, pero si uno contrató algo, uno tiene que comprometerse a cumplir con eso. Con estos ejemplos lo que quiero entender es que todos hemos robado a alguien en la vida. También algo común aquí en Bogotá, los que se montan en Transmilenio. Mucha gente dice, no, es que los políticos allá son recorruptos, no sé qué. Y hacen exactamente lo mismo cuando se montan en el bus, ahí por la puerta a la mitad. Correcto. Los buses sin pagar es exactamente lo mismo. Robamos. Robar 50 pesos o robar 50 millones a los ojos de Dios es Lo mismo. exactamente lo mismo. Vamos con el 9º mandamiento. Jairo, verso 16 de Éxodo 20. ¿20:20? 20:16. 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Muy bien, ese es el 9º mandamiento. En resumidas cuentas, no mentirás. ¿Por qué? Porque toda mentira le hace daño a alguien, al prójimo. Toda mentira le hace daño a alguien. Entonces también decimos, ¡y qué persona tan mentirosa! Nos indignamos de personas que son mentirosas. Nos cansan las personas mentirosas. Pero no nos indigna que nosotros a veces nos neguemos por el teléfono. No nos indigna que golpeen en nuestra casa y nosotros hagamos de cuenta que no estamos en la casa. Eso se llama mentirle a las personas. Y toda mentira le hace daño al prójimo. Así que en nuestras conversaciones generalmente somos muy mentirosos y eso no nos indigna. Nos indignan las mentiras de otros, no las nuestras. Cuando contamos un episodio que vimos y sabemos que le estamos agrandando, es una mentira.
Y aquí dice el Señor, no mentirás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Es un mandamiento que también hemos violado. Pero es lo que Dios le dice al pueblo que no deben de hacer. O lo que deben de hacer. Y el 10º mandamiento. No codiciarás. Ay, la plata. Verso 17. Entonces, Dani, léalo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muy bien. Es decir, no codiciar aquí es no anhelar en el corazón lo que otros tienen. Porque yo no lo tengo. Ahora, cuando el vecino arregla su casa, cuando levanta 2 pisos más, podemos salir y decirle al vecino, oye vecino, lo felicito. Y luego de felicitarlo, entramos a nuestro hogar y en nuestro corazón decimos, pero quién sabe cómo la construyó, con qué ideas. Eso es envidia. Y detrás de la envidia está la codicia, porque queremos una casa como esa y no se nos dio. Cuando alguien compra carro, una persona que merece menos que nosotros, una persona que no es digna, que no ha trabajado tal vez como nosotros, y compran carro y prosperan, ¿por qué nos da envidia? Porque codiciamos. Así no digamos nada, así en la apariencia le digamos al vecino, uy, qué chévere vecino, oiga, lo felicito, bien, va bien, y por dentro, ¡ay, quiero ese carro! ¿Sí? Y le hablamos mal a otros de esa persona que prosperó, porque nos corroe la envidia por la codicia. Y nada, ni su siervo, ni su sierva, ni su trabajo, ni su esposa, ni su esposo, ni su dinero, ni nada del prójimo, dice acá. Pero toda vez que hemos sentido envidia, ya hemos codiciado. Porque la envidia es querer lo que otros tienen. Así que 10 mandamientos sencillos Facilitos, pero... que Dios dijo tienen que obedecerlos, pero obedecerlos no en lo externo solamente, sino también en lo interno. Así que en los pensamientos están nuestras mayores faltas y pecados, en desobedecer a Dios. Ahora, súmele a esto algo que dice Santiago. Vamos a Santiago. 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 Capítulo 2. Jairo. Estrenando y poniendo el huevo, todavía no. Santiago 2. ¿Está antes de Hebreos? Después de Hebreos. Santiago 2. 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ya. Cualquiera que guardare toda la ley, vamos a pensar en la ley como los 10 mandamientos, porque el siguiente versículo nos da a entender que son los 10 mandamientos a los que se está refiriendo aquí el escritor. Cualquiera que guardare todos los mandamientos, que puede decir, yo los he guardado todos, pero ofendiere en un punto, ya se hace culpable ¿de qué? De todos. Es decir, que para Dios, desobedecer 10 o desobedecer uno una sola vez en la vida es igual. Y acabamos de confesarnos que en eso estamos mal. Noten otra vez el punto en el verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto de los 10, y ese punto se refiere no solamente a un mandamiento, sino a una sola vez en la vida, se hace culpable de todos. Es decir, por ejemplo, usted puede decir, bueno, de los 10 mandamientos que explicó ahí Andrés, que leyó de Éxodo, 9 los cumplo bien, en uno estoy irregular, no importa. Yo de los 10, 11 que no cumplo.
Bueno, listos. ¿Qué dice el verso 11, Jaime? Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y aquí todos hemos matado. Acabamos de ver eso. Así que estamos en graves problemas y esto debería ser traumático para nosotros. Encontrarnos con esta verdad. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel que estaba escuchando esto eran perfectos? ¿Qué había pasado en el camino? Habían Desconfianza, murmurado, murmuración, querían matar a idolatría, Moisés. todavía querían estar en Egipto. Increíble. Por eso, vamos a Éxodo 20 otra vez, por eso quiero mostrarles algo interesante allí en Éxodo 20. Vamos a Éxodo 19, veamos un versículo allí y otro en Éxodo 20, y les muestro algo interesante. Éxodo 19. Necesito que todos estemos allí. Éxodo 19. Antes de que Dios les explicara los 10 mandamientos, antes de que Dios los pronunciara, antes de que Dios los mencionara desde el monte Sinaí, ellos estuvieron de acuerdo con que querían hacer un pacto con Dios. Miren ustedes, por favor, Luz Dari, el verso 8 del 19. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Así que cuando Dios dijo, voy a hacer un pacto con ustedes, sin haberles explicado los 10 mandamientos, ¿qué dijo el pueblo? Claro, hagámosle. Lo que nos diga, Señor, ¿qué hay que hacer? Y Dios les dio 10 cosas para hacer. 10 cosas. Pero el pueblo, ¿qué dijo antes de eso? Listos, ¿qué hay que hacer? Dinos qué hay que hacer. Están contentos, están animados. Tal vez están pensando en, seremos un pueblo exaltado. Estaremos por sobre los demás pueblos. Había emoción en ellos, pero no habían escuchado los 10 mandamientos. Y después de escucharlos, acabamos en el verso 17 de Éxodo 20, el 10º mandamiento. Después de escucharlos, vamos a ver si el pueblo siguió con el mismo ánimo. Éxodo 20, 18. Porque en el 17 fue el último mandamiento, ¿recuerdan? Ahora vamos a ver en el 20 cómo reaccionó el pueblo. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, todo eso había en el monte Sinaí, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué hicieron? Temblaron y se pusieron de lejos. Ahora, antes de los 10 mandamientos, ¿cómo estaban ellos? ¿Listos? ¿Qué hay que hacer? Ahora se alejan como si hubieran escuchado cosas terroríficas, 10 mandamientos. Y miren lo que dice en el verso 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahora el pueblo no está muy animado en escuchar más a Dios porque se vieron acusados, tal vez como en esta mañana, de no haber obedecido 10 sencillos mandamientos. Se vieron acusados. Tal vez algunos pensaron como nosotros, bueno, en la práctica lo he obedecido, pero en el corazón no lo he hecho. Así que ahora el pueblo se aterró y se alejó y dijeron, vamos a morir. ¿Por qué el pueblo pensó que iba a morir? Porque sabían que Dios estaba exigiendo que ellos no desobedecieran ni un solo punto de esta ley. Ni un solo punto. Ahora, ni un solo punto. ¿De dónde sacamos esa palabra punto? De Santiago 2:10. Si obedeces toda la ley, pero ofendieres en un punto, es como si hubieras desobedecido todos los 10. Vamos a Deuteronomio y miramos eso de un solo punto. Deuteronomio capítulo 5.
Deuteronomio 5. Vamos a mirar el verso 29. Voy a leerlo yo a favor de ustedes. ¿Listos? Dice Dios, Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen ¿cuántos días? Todos los días. Es decir, que todos los días ellos debían obedecer perfectamente los mandamientos. No era todos los días menos uno. Era todos los días, usted lo ve claramente ahí. Así que cuando leímos en Santiago que el que ofendiere en un punto se refiere a el que desobedezca un solo mandamiento una sola vez en la vida, una sola vez en la vida, ya se hace culpable de todos los demás. Eso pasó con Adán. Un solo pecado, una sola vez en la vida, trajo toda la desgracia para nosotros, la raza humana, y para la creación. Uno solo, una vez en la vida. Hubiera sido mejor que Dios hubiera dicho, miren, van a tener 1500 oportunidades de pecar, no más. Aún así creo que las agotaríamos en una semana. Pero ni siquiera dijo Dios eso, sino que el que ofendiere en un punto, o sea, un mandamiento una vez en la vida, porque él quería que se obedecieran todos los días, se hacía culpable de toda la ley. Eso quiere decir que desde la perspectiva de Dios no hay personas más obedientes que otras, en el sentido de que la raza humana entera ha pecado, ya algunos pecando billones de veces y ya otros pecando solo millones de veces. Pero lo cierto es que para Dios no hay unos más obedientes que otros. Todos son culpables de juicio. Todos somos culpables de juicio. Tanto el que mata con un arma de fuego como el que se enoja contra su prójimo. Así que quisiera terminar con esto porque vamos a explicar mucho más esto el próximo domingo. Jairo dijo, la salvación es difícil. Yo diría que no es así, Jairo. Diría, según lo que acabamos de ver, que es imposible para nosotros mismos. Y lo acabamos de mostrar. Así usted quiera empezar a obedecer desde hoy, ¿qué va a pasar con todo lo que ya durante años ha vivido? Eso no se borra. Excepto que el Señor nos diga cómo solucionar este problema, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Ya por cumplir la ley ya no nos podemos salvar, porque ya la desobedecimos. ¿O hay alguno aquí que no haya desobedecido, no se haya sentido acusado por la ley en esta mañana? Ya por ahí no se puede. Tratando de ser bueno, no se puede. Ahora, lo que vamos a explicar el próximo domingo es ¿por qué Dios le dio esta ley a Israel? ¿Acaso Dios era ingenuo, perdónenme la expresión, creyendo que el pueblo iba a obedecer? Tal vez Dios estaba diciendo, al menos uno de entre el pueblo me va a obedecer. Cuando vimos que todos los descendientes de Adán nacemos en pecado. ¿Por qué entonces Dios les dio 10 mandamientos si Él sabía que no iban a poder obedecerlos? Hay una razón por la cual esto ocurrió. Y la vamos a ver el próximo domingo. Así que vámonos pensando estos días en estas verdades y vengamos con toda disposición para aclarar mucho más este asunto el próximo domingo. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias.